Bienvenidos una vez más a su programa Más cerca de Dios. Y hoy tenemos una palabra que sé que les va a ayudar mucho, ante todo aquellas personas que Dios les ha dado ese gran privilegio de tener sueños y visiones. Hoy quiero hablarles de cómo interpretar los sueños y las visiones. No sin antes ir a la palabra de Dios, que es la que realmente es nuestra fuente inspiradora en este día para poder enseñarles este estudio bíblico. Primero vayamos al libro de Job, capítulo 33, versículo 14. Job 33, 14. Dice: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Pero por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces les revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Ahora, miremos esto muy importante que dice la palabra en el libro de Job. Job está diciendo que Dios nos habla de diferentes maneras y aquí nos señala dos de las maneras en que Dios nos habla y dice: pero el ser humano no entiende. ¿Por qué no tenemos el entendimiento? Por la falta del Espíritu Santo. Por sueño, dice, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres y cuando se adormecen sobre el lecho. Habla por sueño y en visión. Ahora, estas dos formas en que Dios nos habla, dice que lo hace para revelar al oído de los hombres y les señala su consejo. Dos cosas: revela a los hombres. Por lo tanto, existen sueños de advertencia, pero también existen visiones donde el Espíritu Santo nos revela el consejo de Dios a nuestro corazón y nos enseña el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces aquí vemos que realmente hay sueños que Dios nos habla a través de ellos y nos enseña y nos revela la sabiduría de Dios. Ahora, cuando vamos a Joel capítulo 2, versículo 28, la palabra nos dice que en el derramamiento del Espíritu Santo, versículo 28 de Joel 2, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Significa esta palabra que en medio del derramamiento del Espíritu Santo, Dios enseñaría a través de sueños y visiones su advertencia a los hombres y también su voluntad. Ahora, ¿cómo es un sueño de advertencia? ¿Cómo es una visión para Dios revelarnos el propósito? Bueno, realmente cuando nosotros nos damos cuenta en la palabra que el Señor habló a José, ¿verdad? Y José era un hombre que tenía el Espíritu de Dios y podía interpretar los sueños. Y nos damos cuenta que cuando José interpretó los sueños, fueron sueños donde concretamente él les hablaba acerca de lo que ocurriría o del propósito de Dios para la vida del panadero y del copero del rey que estaban en la cárcel. Usted puede ver en el libro de Génesis que la palabra dice que el copero, al contarle el sueño a José, que decía que él tenía unos racimos de uva y le servía la uva, el vino de uva al rey en su mano, y José le dijo: en 3 días el rey te mandará a buscar y seguirá sirviendo. Significa que le dio una visión de propósito. Pero también dice el otro que soñó que las aves del cielo se comían toda una clase de alimentos que tenían una canasta sobre su cabeza, y José interpretó y dijo: en 3 días te cortarán la cabeza porque el rey no perdonará tu falta. Significa que cuando José interpretó estos sueños, los pudo interpretar porque era la visión de Dios
para estos dos hombres. Pero hay sueños de advertencia. Los sueños de advertencia son aquellos que Dios te revela para que tú tengas la oportunidad de orar, la oportunidad de clamar, la oportunidad de pedir a Dios por su misericordia para que esos sueños no se cumplan en tu vida. Ahora, he podido tener la experiencia de tener sueños de advertencia, pero también sueños o visiones de propósito. Ahora, esos sueños de advertencia, y creo que muchos de ustedes lo han tenido, he tenido sueños con serpientes, he tenido sueños con aguas muy turbias y abundantes, como si fuera un gran tsunami que se levanta. He tenido sueños con toros, esos toros negros, miuras, que tienen por nombre, ¿verdad? Esos toros que juegan en las corralejas, en las plazas de toro. He tenido sueños con perros, ese tipo de animales, con perros. Y sabes, cuando yo no entendía lo que Dios me quería mostrar en esos sueños, realmente quedaba confundido y abrumado. Pero a medida que fui orando y escudriñando las escrituras y viendo y pidiéndole al Señor la revelación, el don de revelación en sueños, el Espíritu Santo me guiaba a las escrituras y pude entender que esos sueños de advertencia, por ejemplo, cuando una persona sueña con serpiente, quiero que puedas entender que la serpiente significa engaño, significa personas que maquinan males en su corazón en tu contra. Significa que son personas que traerán injuria a tu vida. Significa también que serán personas que te generarán daño a tu imagen, daño a tu nombre. Esa es la serpiente, la que engaña, la que injuria, la que su veneno, cuando penetra, dice que te hace desvanecer. Entonces vemos, ¿verdad?, que cuando el Espíritu Santo nos da un sueño de advertencia con serpientes, también la serpiente significa hechicería. La palabra dice en Marcos, en el libro de Marcos 16, dice la palabra: y en sus manos tomarán serpiente y no les harán daño. Significa que la serpiente también es un sinónimo de hechicería en nuestros sueños. Así que cuando tú sueñas con una serpiente, puede ser un gran mal que se te va a levantar, personas que te van a acusar falsamente, chisme, mentiras que la gente levantará contra ti para tratar de dañar tu imagen, de dañar tu buen nombre, pero también puede ser producto de brujería y de hechicería que están levantando contra tu vida para destruirte y para hacerte daño. Por lo tanto, debemos tener cuidado a la hora de ver nuestros sueños, en nuestros sueños, esas serpientes. Ahora, cuando el Señor nos muestra las aguas, ¿verdad? Y quiero que sepas que hay dos tipos de aguas. Hay unas aguas cristalinas y transparentes que significan que el Señor te está llevando hacia manantiales de aguas cristalinas. Las aguas cristalinas representan al Espíritu Santo, representan paz, representan bendición, representan prosperidad. Recuerda que Isaías 58:11 dice: Jehová te pastorará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Cuando Dios te revela manantiales de agua cristalinas, significa bendición, significa que Dios te va a bendecir, que vas a prosperar espiritualmente, que Dios saciará tu sed. Pero también la palabra nos habla de esas aguas turbulentas. Por ejemplo, Salmos 18:16 dice, en la palabra dice: envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. Recuerdo cuando he tenido sueños de aguas de color rojizo. Son aguas sucias, son aguas turbulentas que se levantan como grandes olas. Y el Señor siempre me ha mostrado cuando problemas grandes, significativos se van a levantar contra mí.
y esos problemas realmente los he visto en mi vida. Pero también recuerdo que cuando tuve un sueño con este tipo de cosas, el Señor me llevó a su palabra y me dijo, quiero que ores de esta manera. Y usé el Salmo 18:16, pero también usé el Salmo 32:6, que dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Significa que cuando tú sueñas con la inundación, sueñas con un río torrentoso de agua sucia que viene sobre ti o se mete en tu casa o se mete en una parte de tu negocio o de cualquier parte física donde tú te encuentres, significa que viene una gran tormenta, un gran problema que el Señor te está advirtiendo y que tienes que clamar. Ese problema puede ser un problema legal, ese problema puede ser un problema familiar, puede ser un problema de enfermedad, puede ser un problema con tus hijos, puede ser un problema con tu cónyuge. Por eso dice la palabra en el Salmo 144:6, dice, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extrañas cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Significa que las aguas turbulentas también provienen de manos de hombres extraños, es decir, de personas que ocultamente te quieren hacer daños. Las muchas aguas también nos hablan de personas que se asocian para tratar de hacerte daño, para tratar de destruirte. Recuerda que la violencia de un río que se sale de su cauce se lleva todo a su paso. Significa que es algo que te quiere destruir por completo, que quiere arrasar con tu casa, que quiere arrasar con tus bienes materiales, que quiere arrasar con tu propia vida. Pero la palabra de Dios dice que el Señor envía su mano desde lo alto para redimirte y sacarte de las muchas aguas. Cuando sueñas con esas aguas turbulentas, tienes que ir a la palabra y reclamar estas promesas. Ahora, también dice la palabra, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Significa que cuando soñamos con esto, también puede referirse al hogar, puede referirse a una separación, puede referirse a un problema grande en tu matrimonio. Pero dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Ahora, ve lo que dice la palabra. Está advirtiéndote cuando Dios te revela ese sueño de advertencia sobre que ese río se mete en tu casa, en tu habitación donde duermes con tu esposa. Significa que Él te está advirtiendo que viene un problema grande que buscará separarlos, que buscará destruir tu hogar y tu familia. Quiero que pueda ser entendido en estos sueños. Quiero que puedas comprender la magnitud de esas cosas que tú sueñas, porque a veces pensamos que lo que soñamos son simplemente llenura de nuestro estómago porque comimos mucho antes de acostarnos. No, muchas veces Dios nos da sueños de advertencia. La mayoría de esos sueños de advertencia es porque Dios anhela que eso no ocurra en tu vida, que eso no ocurra en ti. Ahora, ¿cuántos de ustedes han soñado con esos toros Miura, con esos toros que estás de pronto en una corraleja y te persigue ese toro, que estás montado en un lugar y te persigue ese animal? Es un animal furioso, es un animal que quiere destruirte. Por eso la palabra dice en Salmo 22:12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Es cuando tú estás entre la espada y la pared, es cuando se viene una circunstancia que te cerca, que no quiere que tú tengas una salida de esa situación. Los toros de Basán representan esos hombres fuertes, esas circunstancias fuertes que te ponen entre la espada y la pared, que tienes que tomar una decisión sí o sí, pero que en realidad lo que están haciendo es buscar amedrentarte. Cuando tú tienes esos sueños con esos toros de Basán, porque esos toros de Basán son esos espíritus
espíritus inmundos con los cuales tú sueñas, dice la palabra que Dios tendrá una solución para sacarte de ese encierro. Dios te dará la solución y la salida, pero es un sueño de advertencia. Y cuando sueñes con los toros, tienes inmediatamente que orar al Señor y decirle: Señor, no permitas que nada me cerque, no permitas que nada me ponga entre la espada y la pared. Ayúdame a ser sabio en mis decisiones, a tomar decisiones correctas, a no permitir que nada me persiga para destruirme. Ahora, Salmo 68:30 dice: reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. ¿Qué significa también los toros de Basán? Guerra. Cuando tú sueñas con toros, significa que se te levantará una guerra. Puede ser una gran división, puede ser una gran guerra entre tu propia familia, entre otras personas. Personas te harán la guerra, se levantarán con el ánimo de destruirte, se levantarán con el ánimo de alzar armas contra ti. Cuando hablo de armas, no simplemente estoy hablando que sean armas de fuego, estoy hablando de armas carnales para destruirte. Personas que se te están levantando, como dice la palabra, reunión de gentes armadas, son los toros de los pueblos. Significa que se están levantando personas para destruirte, para hacerte daño. Así que cuando soñamos con esos toros de Basán, el Señor lo que está es advirtiéndonos, nos está advirtiendo de que espíritus inmundos y demoníacos se van a levantar para tratar de cercarnos, para tratar de perseguirnos y de destruirnos. Ahora, muchas veces soñamos con esos perros negros grandes, con ojos de fuego, con dientes que buscan devorarnos, que nos persiguen para devorarnos. La palabra realmente nos habla de estos animales. Y sabe, cuando el Señor nos da un sueño de advertencia con perros, está diciendo, mire, Salmo 22:16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignas, horadaron mis manos y mis pies. Ahora está hablando de espíritus malignos. Cuando soñamos con perros, estamos hablando directamente del mundo espiritual. Estamos hablando de demonios que se han levantado y han confabulado para destruir nuestra vida espiritual, para traer pecado, para traer maldad, para tratar de devorarnos, para romper ese pacto que hemos hecho con el Señor, para destruir nuestra comunión con Dios. Dice: los perros me han rodeado y me han cercado como cuadrilla de malignos. Significa que espíritus que se levantan para tratar de destruirte, para tratar de hacerte daño. Ahora, mira lo que dice Salmo 59:6. Volverán a la tarde, ladrarán como perro y rodearán la ciudad. Es decir, ellos buscan rodear, es decir, ellos buscan que tú te sientas acorralado, al igual que los toros de Basán. Pero recuerda que los toros de Basán son personas, pero los perros son espíritus que directamente se levantan contra ti. Dice Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de los perros que son como personas que lo dañan todo. Y quiero que sepas que el Señor nos está advirtiendo muchas veces a través de los sueños. Ahora, hay muchas más cosas de las cuales podemos hablar cuando vemos que el Señor nos muestra la lechuza, por ejemplo, el búho, los cuervos, que son animales que ven, son el ojo que todo lo ve, son espíritus que lo observan todo y que tratan de dañar y de destruir todas las cosas. Ahora, cuando el Señor nos revela y nos muestra el pan es bendición.
El pan se convierte en la bendición de Dios para sus hijos. Cada vez que sueñes con un pan, del grande de tu pan será tu bendición. Del grande de tu pan será la provisión y la bendición que Dios pondrá sobre tu casa, sobre tu mesa. También hay muchas formas en que Dios revela sueños de advertencia, pero también Dios revela visiones donde Él te revela el propósito de Dios. Esto que hoy hago, Dios me lo reveló a través de visión. Lo que estoy haciendo en ir a pueblos, a enseñar en las iglesias de muchos pueblos pequeños, el Señor me lo dio en una visión mientras estaba haciendo unos ayunos, y el Espíritu Santo me reveló que yo iría a muchos pueblos de esta nación, de Colombia, a predicar su palabra, y que Él pondría en mi boca la palabra que se necesitaría en ese lugar para ser liberados de las obras del diablo. Y créanme que a todo lugar donde hemos ido, el Señor ha hecho cosas sobrenaturales. Hemos visto sanidades, hemos visto personas liberadas de espíritus opresivos, demoníacos. Hemos visto cómo luego de salir de ese lugar, el Señor empieza a prosperar y a bendecir esas obras que habían estado estancadas, habían estado muertas espiritualmente. Eso lo recibí a través de una visión. Este ministerio Dios me lo dio a través de una visión. El Señor me habló de que yo haría esto que estoy haciendo, y todas esas cosas el Señor las revela porque Él nos habla de diferentes maneras, pero hay dos maneras que son los sueños y las visiones que debemos saberlas interpretar. Si tú tienes un sueño, búscalo en la palabra, porque los sueños están reflejados en la palabra. Cada uno de estos sueños están reflejados en la palabra. El sueño de Nabucodonosor, por ejemplo, cuando Daniel lo interpretó a la luz de las Escrituras, y era una visión que Nabucodonosor había tenido, donde el Señor lo destituía de su reinado. De igual manera, el Espíritu Santo se comunica con nosotros de esa manera. Debes prestarle un poco más atención a los sueños. Tal vez le estás diciendo: Dios, háblame, Dios, revélame, y Dios te da sueños y te da visiones, pero no entiendes lo que significan. Ves a la palabra, pídele al Espíritu Santo el discernimiento. Pídele al Espíritu Santo la revelación y la interpretación de tus sueños. Pídele al Espíritu Santo que te dé la interpretación, pero también puedes buscar la palabra, que ella interpretará tus sueños. Si es un sueño de Dios, será un sueño que encontrarás plasmado en la palabra, no como el sueño tal, pero sí con los simbolismos que Dios te muestra en el sueño: la serpiente, ese perro negro, esos toros de Bazán, esas aves como la lechuza, el búho, esas aguas turbulentas o claras, el pan, todas esas cosas, las uvas. El Señor te las muestra como advertencia, pero también como visión, para que tú conozcas el propósito de Dios sobre tu vida. Espero que esta palabra haya sido útil para ti, y oro en el nombre de Jesús para que el Señor te llene de sueños, de visiones y de revelaciones. Que cuando el Señor te dé un sueño de advertencia, tú tengas la capacidad de entender y orar de acuerdo a la palabra. Recuerda que la palabra de Dios dice que no permitirá Dios nada sin que antes lo revela a sus siervos los profetas. Tal vez Dios te está hablando así como le habla a los profetas por medio de tus sueños. Mira tus sueños. Pídele al Señor la interpretación y clamo a Dios para que ningún sueño de advertencia tenga poder sobre tu vida y que no se haga realidad en tu vida, sino que el Señor anule los planes del diablo para tratar de engañarte y de destruirte. En el nombre poderoso de Jesús, y que el Señor te dé entendimiento y te dé sabiduría para lograr comprender esos sueños y esas visiones y esas revelaciones del propósito y del plan de Dios para tu vida. En Cristo Jesús, amén y amén. Espero que Dios te haya hablado a través de su palabra, y confío en que tus sueños y tus visiones tendrán esa respuesta en la palabra de Dios para que tú puedas comprender lo que el Señor quiere hablarte. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo programa.